Cuernavaca y de México. Estamos nuevamente empezando Desafío con el maestro Rafael Loret de Mola. ¿Qué tal? Buenos días, maestro, ¿cómo está? Pues con ganas de empezar la semana, con mucha ilusión de que esta semana cambie el panorama. Por lo menos es una utopía, pero por lo menos hay que tener confianza y esperanza en que las cosas van a ir mejor que las semanas anteriores. Con buena actitud. Pero bueno, tenemos muchas preguntas de las cuales yo creo que nos dará tiempo de que nos pueda ayudar a analizar algunas, creo que yo de las más importantes, sobre los nuevos grupos que se están adhiriendo a estas fuerzas de autodefensa en el sur de la República y que están provocando pues nuevas inquietudes y aparentemente dicen que tienen todo controlado. ¿Usted cómo lo ve desde ese punto de vista, maestro? A mí me preocupa mucho. Mira, durante los 2 días anteriores, sábado y domingo, en las días que generalmente ocurren pocas cosas y los periodistas andamos ahí husmeando por todas partes para saber y para sacar la información, porque los periódicos tienen que salir todos los días. Sin embargo, ahora, en esta época, también los fines de semana ocurren acontecimientos de enorme gravedad que nos indican que el dinamismo ya de la violencia y el dinamismo de las sociedades van a un ritmo que cada vez nos rebasa. Lo que antes podía ocurrir en un año, ahora puede ocurrir en un mes o en una semana incluso. Así es. Y por eso es interesante observar que en este fin de semana empezamos a notar la influencia de elementos que vienen desde California a los Estados Unidos y que han sido pues ya estigmatizados, ya están en la lista negra como pandilleros en distintas ciudades de California, desde Los Ángeles hasta San Francisco, en fin, en San Diego. Esto nos hace ver que a estos individuos rechazados por California y que no tienen otra manera de ganarse la vida que delinquiendo, es decir, a través de pandillas, a través de pandillas que asaltan, que roban, que molestan, que llegan incluso al crimen, que han regresado a México y se han enquistado en Michoacán. Otro fenómeno más, es decir, aparte de los templarios, aparte de los grupos de autodefensa, aparte de los desmanes que también cometen, los excesos que también cometen las fuerzas públicas federales, no hay que olvidar esto es algo muy importante. Las poblaciones que están siendo ahora sometidas por el ejército federal también sufren vejaciones por parte de quienes se toman estas conquistas como si fueran botines de guerra, y no es el caso. Yo me sigo preguntando por qué se le dio prioridad a golpear a las autodefensas en lugar de irse en contra de los narcotraficantes. Hoy por la madrugada se habló por ahí de que se había capturado a un líder de los templarios, pero de segunda mano, uno que le llaman el Toro, que debe haber sido el reserva de la Plaza México. Así es, que su nombre es Jesús Vázquez Macías, alias el Toro, presunto líder de delincuencia. Pero es un individuo que no es de los elementos de primera línea de los templarios. El jefe, todo el mundo lo sabe ya, es Servando Gómez Martínez, la tuta, que es el elemento fundamental con el que se negoció desde el gobierno de Michoacán durante el sexenio, el cuatrenio anterior, porque ya sabes que Leonel Godoy Rangel solamente tuvo 4 años como gobernador de Michoacán. Así es. Y en este tiempo de la descomposición abajo del perredista fue terrible. Su hermano Leonel Godoy Toscano se metió en camisa de 11 varas y sigue en fuga, aparentemente, pero está claro principalmente del organigrama de los templarios y a ellos no los tocan. Esto nos hace ver hasta dónde llegan las complicidades y los amarres dentro de la estructura gubernamental y hacia afuera del crimen organizado. A mí me parece espeluznante lo que está pasando en Michoacán, sobre todo porque, repito, para los templarios y para todos estos elementos que trafican con drogas y con todo tipo de cosas, cambian hierro por sustancias para hacer cocaína y morfina. Ahora, pues obviamente la minería está en grave aprieto como consecuencia de estos bloqueos que hay en Michoacán, no pueden acceder a los puertos. Lo que tienen que hacer los templarios es ir un poquito más al norte, y es lo que están haciendo, yéndose por ejemplo a Mazatlán, donde ya pueden salir con la magnífica autopista que se les hizo gracias a la inversión pública entre Culiacán y Durango, que para muchos
en la Sierra de Durango, ahí por Bonacerí, es donde se encuentra nada menos que Joaquín Guzmán el Chapo. Esto lo ha dicho reiteradamente el obispo de Durango, lo han dicho elementos que están conectados con el ejército, que dicen que la zona es impenetrable, pero el hecho es que hay varias regiones del país que coinciden con la geografía del narcotráfico y que coinciden también con la geografía de los grupos subversivos. Me parece que esto hay que empezarlo a ver desde otro enfoque, porque si lo seguimos viendo de manera parcial, nunca vamos a resolverlo. El conflicto no está concentrado en Michoacán. Este es un grave error de estrategia, un gravísimo error de estrategia. Me parece que no dieron haber puesto como prioridad el atacar a los grupos de autodefensa que de alguna manera estaban en el mismo bando que las autoridades federales. Es decir, buscaban defenderse del narcotráfico, de aquellos que llegaban a sus poblaciones, dejaban a sus mujeres, dejaban a sus familias, les quitaban propiedades, les cobraban aduanas, injustamente. Contra todos ellos fue la reacción de los comunitarios para tratar de defender lo suyo, su patrimonio y su dignidad. Y a ellos son a los que se persigue, a los que se desmantela, y a los que se trata de reprimir, supuestamente tomando poblaciones. ¿Que entonces no había narcotráfico en Michoacán? ¿Que era acaso esto un espejismo? ¿Que el hecho de capturar al todo ya es suficiente para que se lamen las manos las autoridades y digan vamos ganando la guerra en Michoacán? Se está riendo de ellos los grandes narcotraficantes, por Dios. Es evidente que los grandes narcotraficantes están posicionados de una manera muy fuerte en toda esta zona y que van hacia el norte y que no tienen dificultades para llegar al norte. No es Michoacán el problema, es toda la franja de la frontera. ¿Por qué ahora el titular del Departamento de Estado norteamericano, John Kerry, que fue candidato demócrata a la presidencia hace algunos años, no habla de cuáles son las verdaderas intenciones de los Estados Unidos? Era como que celebrara cuando dijo aquello de que estamos dispuestos a ayudarnos en Michoacán, Así es. Es decir, como si fuera esto parte de la agenda que vendrá a tratar Barack Obama el próximo mes de febrero, es decir, les vamos a ayudar como ya lo hicimos con Calderón, metiéndole marines a la Armada Mexicana, metiendo elementos camuflados al ejército, con harta, con gran inteligencia, con grandes aparatos sofisticados de radares, etcétera, para que ustedes puedan localizar los focos de infección. Esto nos lleva francamente a la duda, a la sospecha, aunque el canciller José Antonio Meade dijo no necesitamos ayuda de los Estados Unidos, pero fíjate que yo estaba ayer en la Plaza México y lo vi salir despavorido de la Plaza México como por ahí del cuarto toro, pero despavorido, con el celular en la mano, salió, empezó para llevarse nada más a su hijo que estaba acompañando, sino una pareja más que estaba con él, y salió nuevamente del coso como si hubiera recibido una noticia de esas que son un rayo encima de la cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿De qué se trata? Se trata acaso de esta posición de Kerry, que seguramente será cada vez más exigente, presionará con más fuerza, hará todo lo posible porque México ceda. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno mexicano está muy preocupado porque está siendo rebasado por el crimen organizado. Esto sí lo sé. Completamente. Y bueno, lo chistoso también es que en rueda de prensa ayer precisamente se dice que los titulares de la Policía Federal y la Procuraduría Federal de la República, Jesús Reina García y Enrique Galindo, dicen que tienen las fuerzas federales completamente controlado en base a su estrategia de seguridad en los municipios de la zona sur del Estado de México, de Morelos, Guerrero y Michoacán. Pero, ¿qué pasa con esta actividad? Todo el tiempo se van a quedar el resto de la vida por allá, mientras los narcotraficantes empiezan a operar por el norte, por otras partes del país, digamos por el Golfo,
en donde el cartel del Golfo se ha fortificado, precisamente uniendo a los templarios. Los templarios están sirviendo de puente entre el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, que es el principal, que es el que maneja Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, ¿no? Así es. Y esto pues nos hace ver que el narcotráfico se está fortificando, consolidando, mientras el ejército sigue concentrando sus fuerzas, el ejército, la marina y la Comisión Nacional de Seguridad Pública sigue concentrando sus fuerzas en Michoacán como si fuera la única entidad llena de podredumbre en el sentido de que no es controlable. ¿Qué va a ocurrir cuando se salgan de los municipios el ejército y la marina? Ya por el hecho de que en apariencia no ha habido combates en los últimos 6 días, quizá como una estrategia del narcotráfico para evitar un enfrentamiento directo con la parte medular del ejército mexicano, ya es suficiente para sentirnos tranquilos. No creo. Yo más bien pienso que están tomando sus precauciones, que están buscando alternativas, opciones, como por ejemplo unir al cártel del Golfo con el cártel de Sinaloa a través de los Caballeros Templarios. Esto haría que se hiciera una especie de canal transísmico, por decirlo de alguna manera, un canal que atravesara México por la parte medular, por la parte central, y esto obviamente acarrearía enormes dificultades para el desarrollo del país. Si el narcotráfico corta en 2 a la República Mexicana, como es lo que está tratando de hacer el Chapo, obviamente el presidente de la República, Peña Nieto, estará cada vez más blindado en la Ciudad de México y con menor posibilidad de hacer valer su presencia en el resto del país. Esto es muy peligroso, lo estoy viendo venir. Me parece que el ejército no se ha dado cuenta de que su estrategia de ocupar Michoacán no es definitivamente la solución, y que cuando se vayan de los pueblos que tomaron, con la misma van a volver a entrar los narcotraficantes y los autodefensas y los californianos, como ya les llaman, las pandillas. Michoacán está desolado. Ahora, ¿es solución que se vaya Fausto Vallejo, como algunos proponen? Me parece que no. Ya se ha dicho que no van a tocar ese punto, ya se ha dicho que en definitiva debe reforzarse a Fausto Vallejo. Sin embargo, se mandan autoridades federales, comisionados como el caso de Alfredo Castillo, que está ya ahí operando como si fuera el jefe de la zona. Así es. Y el gobernador de Soto se ha vinculado, pues acá no se van diciendo, yo no soy un títere, yo no soy un títere, yo no soy un títere, pero lo que hace es parecer un títere. Porque lo que hace es repetir que no lo es. Cuando tiene que aclarar tanto que no es uno algo, es porque algo lleva entre manos. Es correcto. Y esto es lo que está haciendo Fausto Vallejo. Pero si hay una desaparición de poderes, repito, esto sería una victoria para los violentos y ahondaría fuertemente la descomposición política de la entidad, con una puja política entre el PAN, PRD y el PRI, que de ninguna manera es conveniente en estos momentos de inestabilidad social y económica y política y de todo tipo que hay en Michoacán. Por supuesto que no. Y por otro lado, se dice que, bueno, aquí está denunciando directamente ya en los medios la abogada que está defendiendo al mexicano Edgar Tamayo. Y aquí en Morelos pues está la gente haciendo, obviamente, proclamando muchas cosas. Por supuesto, quemaron una bandera aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca, de los Estados Unidos, donde también declara la abogada Sandra Barruk que ella cree que hay una esperanza de que el gobernador Ricky Perry conmute la pena de muerte. ¿Usted qué piensa al respecto, maestro? ¿Cómo ve este panorama sobre la pena de muerte que se le está ya ejecutando para el próximo miércoles a este hombre? A mí me da mucha pena que cada vez tengamos que estar exigiendo que las autoridades norteamericanas no abusen de su poder. El caso de este joven Edgar Tamayo es especialmente delicado, sobre todo por la inminencia de su ejecución y por la terquedad del gobernador de Texas de no brindarle ninguna posibilidad de indulto. Ya en México hemos superado esta barbarie. Resulta que en el país más poderoso del mundo, el que tiene
el mayor poderío económico y el mayor poderío militar. No es factible que se pueda implementar a nivel general, porque hay algunos estados que prohíben la pena de muerte, pero no se ha podido implementar a nivel general el hecho de que no se atente contra la vida, porque ningún ser humano puede erigirse en Dios. En México, durante mucho tiempo, privó en el Código Militar la pena de muerte para los casos de traición a la patria. Hace ya algunos años el Código Militar se reformó y se impide ya también el delito de pena de muerte a cambio, esto es algo interesante también, de que no haya tope en cuanto a la encarcelación, en cuanto a la pena privativa de la libertad. Antes había un tope máximo que se acumulaban muchos delitos de prisión. Ahora ya se puede hasta 10 años de prisión o más incluso de lo que viene a ser la prisión perpetua. Yo no sé qué sea más grave, si este calvario de la prisión permanente o la pena de muerte. Esto habría que estudiarlo y analizarlo de manera moral, porque para algunos el cautiverio es mucho más doloroso y mucho más humillante y ofensivo para el ser humano que la muerte misma. En algunas naciones de Asia, por ejemplo en la India, prefieren mutilar a los reos que dejarlos cautivos, y piensan que los occidentales, es decir nosotros, en donde sí podemos llevar a cabo acciones como en los Estados Unidos de matar a los reos, ahí se cometen graves abusos, y se cometen más abusos en aquellos países como el nuestro, en donde ya se permite la pena perpetua, cautiverio perpetuo. Porque consideran que esto es lesivo totalmente de la condición del ser humano. Es preferible, dicen en la India, por ejemplo, cortarle una mano a un ladrón, cortarle una pierna a un sinvergüenza, que dejarlo en cautiverio. Esto que puede parecernos horroroso a nosotros, todo lo que se refiere a la mutilación de un ser humano, resulta que en otras culturas es visto como pena menor al cautiverio definitivo. Sería cosa de examinarlo, sería cosa de estudiarlo, sería cosa de debatirlo, pero desde luego que hay muchos elementos para estudiar sobre la materia. Lo que no se vale es que se aplique la pena de muerte fundamentalmente por xenofobia. Es decir, hay más rigor para juzgar a un mexicano, a un hombre de color, a un hombre de Indonesia, por ejemplo, asiático, de raza amarilla, que cuando se trata de estadounidenses. Exactamente. Esto es muy serio, porque ahí se ve claramente una tendencia xenófoba que en nada ayuda a conciliar los profundos enfados y odios que se le tienen a la gran potencia de nuestro tiempo. A veces se preguntan los norteamericanos, ¿por qué nos odia tanto el mundo? Les odia por todas estas cosas, porque han invadido regiones, porque han humillado a pueblos enteros. No nos olvidemos de las infamias que cometieron en la pequeñísima isla de Granada apenas hace unos años, en donde la fuerza brutal de los Estados Unidos aplastó a una población de 90,000 personas. No olvidemos ese tipo de acontecimientos, no olvidemos las afrentas que ha sufrido México con 2 invasiones estadounidenses por cuestiones de poca monta en el fondo, un reclamo por una borrachera de los marineros que nos hizo estar bajo el yugo norteamericano en Veracruz durante casi un año. Esto no es cualquier cosa, y estas cosas se van acumulando también. Ahora es la oportunidad de restablecer un poco la actitud de buena comprensión bilateral. ¿Por qué entonces nos vamos al grado de permitir, de posibilitar el asesinato de un mexicano que ni siquiera recibió la suficiente instrucción durante el juicio? Se le dejó solo, como suelen dejar solo a los mexicanos en el exterior las embajadas y los consulados. Es falso totalmente, y me consta porque conozco muchos casos, que se haya aplicado atención consular suficiente. Salta la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando el caso se vuelve escandaloso y llega a la prensa nacional y se difunde. Entonces es cuando comienza a reaccionar, ya cuando hay muy pocas posibilidades y muy pocas funciones que ejercer.
Ahora, a 3 días de distancia, comienza una protesta. Y obviamente, pues el tiempo ya es muy limitado. Es correcto, maestro. Pues sí, ya en un poquito de tiempo que tenemos ya para terminar, sí me gustaría mucho si nos pudiera decir su opinión en el tema sobre la Constitución, que bueno, los cambios, los 90 días que están poniendo como tiempo para el proceso en el Congreso, para trabajar las 10 leyes secundarias y nuestra creación del nombramiento de 11 funcionarios nuevamente en el Congreso de la Unión. Bueno, yo creo que ya llegamos a un punto de que después de 500 parches que tiene la Constitución, comencemos a practicar tranquilamente, sin que nadie se altere, sin que los dirigentes partidistas salten inmediatamente como si se les hubiera caído los pantalones, que empiecen a pensar sobre la posibilidad de convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Ya es hora. Desde 1917 ha quedado rebasado por los 500 parches que se le han dado a la Constitución. Quizá al celebrar los 100 años de la Constitución de 1917 podríamos pensar en que se hiciera o que se constituyera un nuevo Congreso Constituyente para modernizar la Constitución y no que sigamos ya normas que de tanta voltereta y revolcada que se les han dado, pues ya ni se entienden. Si tú te vas al artículo 82, por ejemplo, que es el que marca los requisitos para ser presidente, te encuentras con el absurdo de que aquellos que somos hijos de padre y madre mexicanas, textualmente no podemos aspirar a la presidencia. Claro que no es así, pero está así redactado. Así es. Solamente pueden aspirar a la presidencia los que son hijos de madre o padre mexicanos. Y no significa que nada más pueden ser de uno de los dos, no de los dos. O sea, está mal redactado, absurdamente redactado, por todo este revuelco que se ha sufrido. Completamente paradójico. Pues como todo, siempre confusiones, ¿no? Ante todo lo que se ve, lo que se dice. Además, algo que nos quedó pendiente de la agenda michoacana, amor. Tú recordarás, y lo hemos citado hace un momento, que el hermano del gobernador Leonel Godoy, así es, Godoy Toscano, es uno de los principales enclaves de los templarios en Michoacán. Pero resulta que ya te está acusando al hijo menor de Fausto Vallejo Figueroa, que se llama Rodrigo Vallejo Mora, como un elemento que puede estar enrareciendo más el ambiente por presuntos vínculos con los caballeros templarios. Esto sí pondría la soga al cuello al gobernador Figueroa. Esto sí sería un elemento que tendrían que resolverse ya, porque si seguimos con esto de que se infiltran las familias que están en el poder con la gran fuerza del narcotráfico, pues no sé dónde vamos a parar la mano. No. Pues está terrible, maestro, como todos siempre estamos viendo una obra de teatro súpermente manipulada. Desafortunadamente las noticias dicen otras cosas y seguimos teniendo manipulación por parte también de otros medios de comunicación. Y la única manera, amor, de vencer a la manipulación es acercarnos lo más que podamos a la información diversa, a la información que se puede brindar a través de periodistas que no tengamos compromisos con nadie. Así como los hombres públicos se merecen el privilegio de la duda cuando mantienen su autoridad moral, también los periodistas, si tienen autoridad moral y congruencia en su vida, pueden ser motivos de credibilidad hacia el público. La credibilidad no es una cuestión gratuita, es un privilegio que se gana con la forma en que uno actúa durante toda su vida profesional. Lo mismo los políticos, lo mismo los periodistas, lo mismo todos aquellos que viven del público. Hacerse derecho al crédito y bueno, pues como siempre, maestro, agradeciéndole esta información, este análisis tan congruente y tan claro y poder pues de alguna manera ahí pues escabullir bien y ver bien cómo están las noticias, porque hay mucha confusión. Si usted las lee el día de hoy como amanecen, realmente ponen como héroes a todos los dirigentes, sobre todo en el caso de la estrategia de Michoacán, que verdaderamente son causantes de mucha decepción y también de mucha risa, porque pues realmente estamos viendo que
más que estar trabajando, pues seguimos siendo víctimas de obras de teatro manipuladas, como lo acabamos de decir hace un momentito, y gracias por este análisis que nos hace y que nos ofrece todas las mañanas. Yo no le diría obras de teatro, le diría parodias. Parodias Bastante malas. Parodias que se centran sobre todo en un elemento fundamental que tenemos que superar los mexicanos. La amnesia colectiva. En la medida en que tengamos memoria, no tendremos, por ejemplo, que tolerar que una persona que se dice de izquierda haya sido un represor como Manuel Bartlett. No tenemos por qué tolerar que se tienta a la población cuando se coopta a figuras que ya debieran ser parte del basurero de la historia, entre otras muchas cosas, ¿no? Es correcto. Maestro, pues nos despedimos, estamos mañana a partir de las 9:30 de la mañana nuevamente para que todo nuestro público que quiera seguir preguntando puedan ser contestadas sus preguntas oportunamente aquí en Desafío. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, amor, y estamos acá pendientes, con mucho gusto. Igualmente, buen día a todos, hasta luego. Bueno, hasta luego.